Introducción al Bhagavad Gita. Este es el módulo primero del retiro de autoconocimiento, autotransformación y liberación. Pensar que antes de... sería un error empezar a analizar los versos del Gita sin antes hacer este módulo de introducción, porque necesitamos tener una serie de conceptos que si no los tuviésemos costaría mucho entender el significado. Es un módulo, yo lo he estructurado en una serie de puntos, que voy a hacer un resumen a continuación. Y sobre todo vamos a centrarnos, bueno, qué es el hinduismo, el Sanatana Dharma, qué es el Vedanta y por tanto el Bhagavad Gita, que es parte del Vedanta, por qué el Gita es un camino espiritual de autoconocimiento, autotransformación y liberación, lo que se llama Moksha Shastra, diferenciar lo que es el yoga físico basado en las asanas, que es cuerpo, con el camino Gita, que es un enfoque integral de cuerpo, prácticamente muy pocos versos se dedican al cuerpo, pero luego sigue con mente, intelecto y alma. Luego un tema fundamental que es clave en el Gita, que es entender el Dharma y el Swadharma, que sería el deber personal de cada uno. Y reflexionaremos y haremos ya una meditación sobre el Dharma de cada uno de nosotros. A continuación veremos los 4 principales caminos del yoga definidos en el Gita: Karma Yoga, Jnana Yoga, meditación, Bhakti, devoción y Jnana, conocimiento. Aunque insisto, el Bhagavad Gita define muchísimos más yogas. Luego haremos un brevísimo resumen de los swamis de Sri Ramakrishna Paramahansa y Swami Vivekananda para que entendamos mejor el Gita. ¿Cuáles eran estas enseñanzas? Sobre todo de Ramakrishna, que es restaurar la religión. Pensar que vivimos, o cuando nace Ramakrishna en el siglo XIX, el materialismo domina muchas partes del mundo. Es importante decir que en el retiro y a partir de estos vídeos, cuando hablo de religión, tienes que hacer una abstracción. No es la religión que estamos acostumbrados en Occidente, sometidas a dogmas, por ejemplo. Y no quiero en absoluto criticar al cristianismo, pero el Vedanta se basa en que no aceptes ningún dogma y que seas libre y fuerte. Entonces Ramakrishna vino a restaurar ese concepto. Y segunda aportación que nos hizo Ramakrishna es la religión, en el sentido que la entendemos antes, es realización, es decir, es ver a Dios y es posible para todos. Tercer aporte, gran aporte que hizo sería que es la realidad última, Dios, Buda, Alá, Brahman, como quieras llamarle, es solo una. Se puede realizar a través de varios caminos y es lo que se conoce del principio de armonía entre religiones, que es tantos caminos y tantas religiones. Y luego veremos a Swami Vivekananda, que es una figura interesantísima de estudiar porque en principio era agnóstico, luego fue un gran filósofo, un ñani, luego pasó una época de devoto bhakta y siempre fue un gran karma yogi. Y sobre todo tenemos que saber que si hoy en día estamos hablando del Bhagavad Gita, del Vedanta o de los Yoga Sutras de Patanjali en Occidente, es gracias a Swami Vivekananda. Y como os decía, cuando hablemos de religión del Vedanta, tenemos que hacer abstracción, no encerrarnos en clichés y pensar que es una religión que se basa en que no hay que tener dogmas, tienes que ser fuerte y tienes que ser libre. Y también haremos unas consideraciones previas para entender el Gita, y ahora quizás tenemos que subir a un nivel superior del Jnana Yoga, que es la última de las etapas, pero sin ese conocimiento sería difícil entender el capítulo 2 e incluso el capítulo 3. Entonces hablaremos sobre el concepto clave de la Advaita Vedanta, que es namas y rupas, que son nombres y formas. Es decir, todo lo que ves a tu alrededor es un conjunto de nombres y formas, o en terminología occidental, espacio, tiempo y causalidad. Después tenemos que hablar de los ciclos, de los kalpas, perdón, perdón, y eso es importantísimo tenerlo claro. En Occidente tenemos una idea lineal del tiempo. En Oriente y sobre todo en el hinduismo es una idea circular. Todo está sometido a un proceso de creación, crecimiento y disolución. Ahora se mira un árbol, ¿no? Un árbol crece de una semilla, se hace grande, muere, deja caer otra semilla, la semilla se entierra en el suelo, que entra en un periodo no manifestado muy sutil y luego vuelve a dar otro árbol. Es decir, esa continuidad la vamos a ver en todos los principios del Gita. Luego tendremos que hacer una consideración porque el Gita en
India es considerado como una ciencia del alma, y es lo que le llaman apara-vidya. Y también tenemos que hacer una reflexión sobre lo que es el dualismo y el no dualismo, el Advaita Vedanta, que básicamente corresponderían al dualismo, al camino Bhakti, y y el no dual, el Advaita, al módulo de Jnana Yoga. Insisto, ahora os pueden parecer unos conceptos muy duros, muy abstractos, los explicaremos de una forma bastante asequible y debatiremos, y esto es la base que nos permitirá empezar a estudiar los primeros capítulos del Gita. Soy Pedro Noney, traductor del Bhagavad Gita y de la obra de Vivekananda, y estaré encantado de compartir estos conocimientos contigo sobre el Bhagavad Gita. Muchísimas gracias, Namaste.